¿Tú? Para mí es un gusto presentar a José Luis García Pérez, activista de Cuba. Muchas gracias a Raza Igualdad. Yo venía con mi intervención escrita, pero bueno, lo que he escuchado anteriormente es una merita que haga algún comentario. He escuchado varias veces pronunciar, sobre todo en el panel anterior, el asesinato de Floyd, un asesinato muy vil que todos condenamos. Pero no he escuchado a nadie aquí, de los panelistas, hablar sobre la oleada de violencia y también de racismo desatada por los Lives Matter, que también eso forma parte del racismo. Porque si racismo es el Ku Klux Klan, también racistas son los Panteras Negras. También he escuchado repetidamente el nombre de Lula da Silva, y yo creo que Lula da Silva no es, con el respeto primeramente de todos los brasileños, yo creo que Lula da Silva no es el referente adecuado en un foro donde se habla de justicia. Un hombre, una persona, un presidente que se ha mostrado insensible ante el dolor de mi pueblo, que se ha mostrado una abierta complicidad y admiración a un criminal nombrado Fidel Castro, Raúl Castro, donde se encuentra algún pronunciamiento de Lula da Silva por los más de 3.106 fusilados en mi patria. ¿Qué dijo Lula da Silva de los 1.066 asesinatos extrajudiciales en mi país? Se pronunció Lula da Silva por el hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde niños inocentes. Se pronunció Lula da Silva por la masacre de Río Canímar, Bahía Honda. Sí, son prisioneros políticos cubanos. 25 años presos. 29 años presos y 29 años que les salió recientemente. Están presos por la besania, por la crueldad de la dictadura y por conductas cómplices y serviles como el presidente Lula da Silva. Por eso yo pido coherencia y pido respeto para las víctimas de mi país. Y ahora a continuación, si me permiten, le doy lectura a mi intervención. Mi nombre es José Luis García Pérez Antúnez. Soy un expreso político que estuve 17 años y 38 días en las cárceles castristas y había cometido los más graves crímenes: ser negro y opositor en un país comunista. Desde que yo nací me habían dicho que los negros le echaban los perros en el capitalismo. Sin embargo, yo vengo de un país donde a los negros le echan los perros. Yo soy una prueba fehaciente de ello. Claro, Lula no lo sabe, les interesa. Mi hermano Loreto y su esposa, acá, Donaida Pérez Paceiros, son sacerdotes yorubas. Ambos se encuentran cumpliendo 7 y 8 años de prisión respectivamente por ser negros, por ser religiosos y por ser opositores. Desde que se fundó la organización que ellos presiden, que es la Asociación Yorubas Libres de Cuba, la vivienda sede de la organización, son víctimas de asedio, vigilancia y férrea persecución. La mayoría de sus miembros están incluidos en el llamado listado de regulados, una categoría con la que el régimen de Cuba le aplica a quienes le impiden viajar al exterior y con ello la imposibilidad o que puedan viajar al extranjero. El joven sacerdote, mi sobrino, Dairon Hernández Pérez, hijo de los actuales presos políticos, ha venido siendo víctima de una intensa y feroz persecución y hostigamiento para forzarlos al servicio militar obligatorio. El mismo joven fue víctima de una golpiza tan despiadada que quedó inconsciente sobre el pavimento y aún tiene en su cuerpo las huellas visibles de los golpes. El mismo día que fue encarcelado Loreto, mi hermano, por su participación en las protestas del 11J, los oficiales de la policía política le dijeron enfáticamente: vamos a ver si tus santos y tu religión te va a sacar de la prisión. Te vamos a eliminar por negro, santero y contrarrevolucionario. Días después, y cuando sufrió un preinfarto, y cuando escuchó al médico de su salud de la prisión diciendo que su salud era incompatible con el régimen penitenciario,
Le dijeron: mira, negro, a nosotros no nos importa el criterio médico. Si, como dice él, tu salud no es compatible con el régimen de la prisión, mejor para nosotros te mueres y tenemos una comida menos que dar. Hace unos días tuvo lugar en la prisión una protesta de reclusos que comenzaron a gritar patria y vida. Los militares fueron hasta Loreto, que se encontraba postrado en una cama, aquejado de fiebres e hipertensión, y sin mediar palabra alguna, lo lanzaron de su cama y a golpes lo llevaron hasta la celda de castigo. Pero la expresión más genuina de ensañamiento y crueldad contra su persona fue cuando altos oficiales de la policía política le comunicaron que, a pesar de que la comisión médica había aprobado su licencia extrapenal, no se le podía dar por intereses de la policía política. Yo creo que para entender a profundidad lo que son las violaciones de la libertad religiosa en Cuba, hay que entender la falta de libertades y el clima de hostigamiento de las religiones dentro de Cuba. Cuba es un sistema ateo y materialista, enemigo de Dios y de cualquier fe. Las víctimas y violaciones en esta materia sería un capítulo interminable. El propio carácter dictatorial y totalitario de la dictadura cubana hace que no pueda permitir ningún tipo de organización religiosa, por muy moderada que aparente ser, pues ejercer su culto equivale a delinquir. Por esa razón, los sacerdotes, tanto cristianos como yorubas, el pastor cristiano, sea cual sea su denominación, los musulmanes y, en fin, cualquier practicante que se someta a hacerlo fuera del control estatal, es considerado mercenario. Por eso me llama poderosamente la atención que en la administración de Biden, y menos aún la administración de Lula, conocen estos nombrecitos que les voy a mencionar, que son negros, prisiones cubanas: Virgilio Mantilla Arango, Wilman Villar, Ciroleisis Casanova Pérez, Mixael Díaz Paseiros, Leoncio Rodríguez Ponce y Lisandra Góngora. Y les quiero mostrar de nuevo las imágenes. Por la calle, aquí tenemos a estas dos niñas negras, presas por ser religiosas, por ser negras y oponerse al régimen. Esa es la realidad de Cuba. Esa es la realidad que no se puede ignorar. Si todos sabemos que la génesis, la cabeza del problema, está en La Habana, y que personeros como Lula, como Chávez, se hacen cómplices y admiradores de una dictadura, yo creo que no son dignos de tomarlos como referentes en un foro tan prestigioso y tan importante como este. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge Luis, por tu intervención, y reafirmando el hecho de que todavía los derechos humanos vienen siendo constantemente violados en Cuba, reafirmar que el hostigamiento para ejercer la religión se asocia a crímenes y a personas delincuenciales. Creo que aquí todavía hay mucho trabajo por realizar, y realizar un trabajo hermanadamente en conjunto para seguir visibilizando y demandando para que las voces de las personas y de las religiones cubanas puedan escucharse más allá de las fronteras y se le pueda dar el ejercicio de sus derechos.